Dallas, Texas, 22 de noviembre de 1963. Son las 12:30 del mediodía. El presidente de los Estados Unidos viaja en un convertible azul marino por las calles de la ciudad. A su lado, su esposa viste un traje rosa. La multitud los aclama. John Fitzgerald Kennedy tenía 46 años y acababa de convertirse en el cuarto presidente de los Estados Unidos asesinado en funciones. Lo que la mayoría no conoce es lo que pasó antes de Dallas. Bienvenidos a Detrás de ti. Soy Ceci Méndez y hoy vamos a hablar de una de las familias más poderosas y tal vez más trágicas de la historia moderna de Estados Unidos. Esta es la primera parte de una historia que va a dividirse en dos. Hoy, el origen, la construcción del imperio y las primeras grietas. Porque la llamada maldición de los Kennedy no empezó en Dallas, empezó mucho antes. Para entender lo que les pasó a los Kennedy, hay que empezar en Irlanda. En 1848, un joven llamado Patrick Kennedy embarcó desde el condado de Wexford con destino a Boston, Massachusetts. Tenía 25 años. Dejaba atrás una Irlanda devastada por la Gran Hambruna, la peor catástrofe humanitaria de Europa en el siglo XIX. Entre 1845 y 1852, más de 1 millón de irlandeses murieron de hambre y enfermedad. Otro millón emigró. El país perdió la cuarta parte de su población. Patrick Kennedy llegó a Boston con nada, sin dinero, sin hablar inglés fluido, sin conexiones. Los irlandeses católicos no eran bienvenidos en la Boston protestante de ese tiempo. Los avisos de empleo en los periódicos eran explícitos. No Irish need apply. Los irlandeses no podían solicitar el trabajo. Patrick trabajó como tonelero, fabricante de barriles. Se estableció en East Boston, en la comunidad irlandesa. Se casó, tuvo hijos. Murió joven, de cólera, cuando su hijo Patrick Joseph, al que todos llamarían PJ, tenía 10 meses de edad. PJ creció sin padre y decidió que eso no se iba a repetir. PJ Kennedy no fue a la universidad. Trabajó de estibador, trabajador portuario que carga y descarga mercancía en los muelles de Boston. Ahorró, compró una taberna, luego otra. En la Boston de finales del siglo XIX, las tabernas eran el centro de la vida política irlandesa. Los hombres se reunían ahí para hablar de trabajo, del barrio, de política. PJ entendió algo que su padre no había podido ver. En América, el dinero y la política iban de la mano. Y para los irlandeses, la política era una puerta que, aun con todo el dinero del mundo, no se abriría fácilmente para ellos. En 1884, PJ Kennedy fue elegido para la legislatura del estado de Massachusetts. Era el primer Kennedy en entrar a la política. No sería el último. El hijo de PJ se llamaba Joseph Patrick Kennedy. Nació en 1888 en East Boston y desde pequeño entendió una cosa con una claridad que pocos niños tienen. La familia Kennedy no iba a quedarse en East Boston para siempre. Joe Kennedy fue a Harvard. Era buen estudiante, pero mejor estratega. A los 25 años, ya era presidente de un banco, el Columbia Trust, el único banco de propiedad irlandesa en Boston. Se convirtió en el presidente de banco más joven de América en ese momento. En 1914 se casó con Rose Fitzgerald, hija del alcalde de Boston, John Francis Honey Fitzgerald. La boda unió dos de las familias más ambiciosas del Boston irlandés. Juntos tuvieron 9 hijos. Joe Sr. no tenía intención de ser un hombre común, y no lo fue. A lo largo de los años 20 y 30, Joe Kennedy construyó una fortuna que pocos podían imaginar. Primero, en la bolsa.
Mientras la mayoría de los inversionistas de los años 20 apostaban ciegamente a un mercado que subía sin parar, Joe jugaba diferente. Utilizaba manipulación de mercado, algo que ahora es ilegal. Se dice que Joe Kennedy salió del mercado antes del crack del 29, después de que un bolero de zapatos le diera un tip de inversión en la calle. La historia popular dice que pensó, si hasta el que lustra zapatos está invirtiendo, la burbuja ya explotó. Sea o no exactamente así, lo que es cierto es que Kennedy salió a tiempo. Mientras millones de americanos lo perdían todo, él multiplicó su fortuna. Después, en Hollywood compró estudios de cine, los reorganizó y los vendió con ganancia. Finalmente, en el alcohol. Cuando terminó la prohibición en 1933, Joe Kennedy ya tenía contratos exclusivos de importación con destileras británicas de primer nivel. Cuando los americanos volvieron a beber legalmente, Joe Kennedy era quien les vendía el whisky. En 1935, con 47 años, Joe tenía una fortuna equivalente a más de $4,000 millones al día de hoy. Pero el dinero nunca fue el objetivo. El objetivo era el poder real, el que se ejerce desde el gobierno. En 1932, Joe Kennedy apostó por Franklin Delano Roosevelt en las elecciones presidenciales. Y eso era sorprendente, porque los hombres de su clase económica solían apoyar a los republicanos y no a los demócratas como Roosevelt. La razón era simple. Joe quería poder y Roosevelt se lo podía dar. Roosevelt ganó y en agradecimiento nombró a Kennedy el primer presidente de la Comisión de Bolsa y Valores. Era una jugada brillante y profundamente paradójica. Poner a un maestro de la manipulación a cargo de regular la manipulación de la bolsa. Joe Kennedy conocía exactamente cómo manipular el mercado porque ya lo había hecho. En 1938, Roosevelt lo nombró embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. Era el punto más alto al que un irlandés católico había llegado en la diplomacia americana. Para Joe Kennedy Sr., era el sueño hecho realidad. Y también fue su caída. Joe Kennedy era un hombre que creía en el realismo por encima de todo. Cuando la guerra con Alemania se volvió inevitable, Kennedy pensó que Gran Bretaña no podía ganarla. Lo dijo, en público, en privado, a periodistas, a diplomáticos. Sus declaraciones aparecieron en los periódicos. La democracia ha terminado en Gran Bretaña, dijo en 1940. Roosevelt lo llamó de regreso. La relación nunca se recuperó. Joe Kennedy no pudo ser presidente, su ambición más grande. Pero eso no significaba que dejaría de intentarlo a través de sus hijos. Joe Kennedy tenía 9 hijos y una visión clara sobre qué se esperaba de cada uno. Los hombres se dedicarían a la política y las mujeres a matrimonios estratégicos. El plan era que el primer Kennedy en ser presidente sería Joe Jr., el mayor, el más brillante. La familia entera estaba organizada alrededor de ese objetivo. Rosemary Kennedy nació en 1918, siendo la mayor de las hijas de Joe y Rose. Desde muy pequeña, sus padres notaron que su desarrollo era diferente al de sus hermanos. Probablemente su condición se debió a una falta de oxígeno durante el parto. Ese tipo de privación de oxígeno al nacer hoy se llama encefalopatía hipóxica isquémica, una lesión que ocurre cuando el cerebro del recién nacido no recibe suficiente oxígeno durante el parto. En 1918 no había diagnóstico ni tratamiento para eso. Es importante decir esto con claridad. Rosemary no era una persona severamente discapacitada en el sentido en que se entendía entonces. A lo largo de su vida, la familia contrató tutores privados para ella y la enviaron a una serie de escuelas especializadas. Su nivel académico nunca superó el de una niña de 4º grado. Tenía dificultades para leer, escribir y hacer cuentas. Sin embargo, tenía otros pasatiempos, como tenis, montar a caballo, disfrutaba de la música y del teatro.
Sus diarios de la época revelan a una joven con vida social activa. El problema estaba en casa, no en Rosemary. La familia Kennedy era una máquina de rendimiento y competencia. Joe Sr. exigía a sus hijos que fueran los primeros en todo, y Rosemary, por mucho que lo intentara, nunca podría hacerlo. Según la biógrafa Kate Clifford Larson, los propios hermanos le informaban a su padre sobre lo que sus compañeros de clase pensaban de Rosemary y consideraban como buena noticia que nadie pudiera notar que era diferente. Cuando la familia regresó a Estados Unidos en 1940, Rosemary tenía 22 años. El ambiente estable de Londres había desaparecido. Estaba viviendo en un convento en Washington, porque era la forma en que la familia encontraba escuelas que pudieran mantenerla con apoyo especial. Pero ahí empezó a tener episodios de irritabilidad intensa. Salidas nocturnas, cambios de humor brusco. Las monjas le contaron a Joe Kennedy que temían que pudiera tener encuentros con hombres y quedar embarazada. Para Joe Sr., eso era inadmisible. No por Rosemary, por la imagen. En 1941, Joe Sr. tomó una decisión, sin consultar a su esposa Rose, sin consultar a ninguno de sus otros hijos, sin, según los registros históricos, explicarle completamente a Rosemary qué le iban a hacer, autorizó que le hicieran una lobotomía. La lobotomía era, en 1941, presentada como un tratamiento médico revolucionario. El doctor Walter Freeman y el neurocirujano James Watts la habían popularizado en Estados Unidos a partir de 1936. El procedimiento consistía en taladrar 2 pequeños orificios en el cráneo del paciente e insertar un instrumento para cortar las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. El lóbulo frontal es la región responsable de la personalidad, el juicio, las emociones y la toma de decisión. A Rosemary le pedían que cantara canciones, que recitara oraciones, que contara hacia atrás mientras los médicos cortaban. Pararon cuando dejó de hablar. Para 1950, la lobotomía ya estaba en entredicho. Para mediados de los años 50, fue reemplazada por los primeros antipsicóticos modernos. Hoy es considerada una de las intervenciones médicas más dañinas y deshonrosas del siglo XX. La lobotomía destruyó a Rosemary. Quedó con la capacidad mental de una niña de 2 años. Nunca recuperó el habla clara. Aprendió a caminar de nuevo con dificultad. Pasó el resto de su vida, 64 años más, en una institución en Wisconsin. Rose Kennedy, su madre, no supo de la lobotomía hasta después de que ocurrió. Sus hermanos no supieron dónde estaba Rosemary, ni qué le había pasado realmente. Para ellos, su hermana había sido internada en algún lugar por problemas nerviosos. Esa era la versión oficial que circulaba dentro de la familia. El alcance real de lo que le habían hecho fue ocultado incluso dentro de la propia familia. El secreto duró 20 años. ¿Pero por qué? Joe Sr. tenía miedo de que Rosemary, con sus salidas nocturnas, con su vulnerabilidad, pudiera quedar embarazada, pudiera causar un escándalo, pudiera arruinar las carreras políticas que ya estaba construyendo para sus hijos. Si hay algo que rescatar de esta parte de la historia, es que su hermana, Eunice, la que más la amó, la que más sufrió su ausencia, canalizó ese dolor en algo concreto. En 1968, Eunice Kennedy Shriver fundó las Olimpiadas Especiales, la organización deportiva para personas con discapacidad más grande del mundo. Joseph Patrick Kennedy Jr. era el hijo mayor, el más atlético, el más carismático, el que había nacido para la política, quien sería el primer Kennedy en llegar a la presidencia. Cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, Joe Jr. se enlistó en la Marina. Voló misiones sobre Europa. Completó sus 25 misiones requeridas. Podría haber sido a casa, pero no lo hizo. Para entender por qué no se fue, hay que hablar de lo que estaba pasando con su hermano menor. John F. Kennedy, o Jack,
como me referiré a él en adelante, también estaba en la Marina. A diferencia de Joe Jr., Jack era físicamente frágil. Tenía problemas crónicos de salud. El ejército lo había rechazado cuando intentó enlistarse. Su padre usó sus contactos para meterlo en la Marina de todas formas. En agosto de 1943, en el Océano Pacífico, Jack comandaba un barco. En la madrugada, navegando a oscuras cerca de las Islas Salomón, el barco de Jack, un PT-109, fue embestido por un destructor japonés que navegaba a 40 nudos, unos 74 kilómetros por hora. El PT-109 fue partido en dos. 2 tripulantes murieron en el impacto. Jack, con una espalda destrozada por el impacto, nadó durante horas en aguas hostiles, arrastrando a un compañero herido, y durante 4 días, que fue lo que tardó su rescate, guió a 10 sobrevivientes hasta encontrar ayuda de isla en isla. Kennedy recibió la Medalla de la Marina y el Corazón Púrpura. La historia fue publicada en el New York Times. Joe Sr. la convirtió en campaña de relaciones públicas. Su hijo Jack era ahora un héroe de guerra. Joe Jr. leyó el artículo desde su base en Norfolk, Virginia, Estados Unidos, y le escribió una carta a su hermano. No era una carta de felicitación, era burlona. Lo que quiero saber exactamente es dónde diablos estabas tú cuando el destructor apareció y cuáles fueron exactamente tus movimientos. Joe y Jack eran rivales desde niños. Su padre los había criado así. La competencia era el idioma de la familia Kennedy, y ahora su hermano menor, el enfermizo, el que su padre había tenido que meter a la fuerza a la Marina, era héroe de guerra, y él no. El 12 de agosto de 1944, Joe Kennedy Jr. se ofreció voluntario para la Operación Aphrodite, una misión clasificada que consistía en pilotar un avión cargado de explosivos, apuntarlo hacia un objetivo alemán y saltar en paracaídas antes del impacto. Los explosivos detonaron en el aire 2 minutos después del despegue. No quedaron restos para identificar a Joe Jr. Joe Sr. recibió la noticia un domingo por la tarde, con los demás hijos reunidos. Entró al cuarto de los niños, les dijo en pocas palabras lo que había pasado y se fue. No lloró frente a ellos. La familia Kennedy no lloraba en público. Kathleen Kennedy, apodada Kik por su energía y carácter, era la cuarta de los 9 hijos. Había vivido en Londres durante el periodo en que su padre fue embajador y se había enamorado de un aristócrata. El problema, él era protestante. La familia Kennedy era profundamente católica. Rose Kennedy, su madre, le dijo que si se casaba con ese hombre, no podría acompañarla el día de su boda. Kathleen se casó de todas formas. En mayo de 1944, a los 24 años. En ese momento, Jack estaba hospitalizado, recuperándose del PT-109. El único hermano que pudo estar presente fue Joe Jr., que servía en el Reino Unido. Fue él quien la acompañó ese día, la única familia Kennedy presente en la boda. 4 meses después del matrimonio, Kathleen quedó viuda. En 1948, Kathleen encontró de nuevo el amor, ahora con un aristócrata irlandés divorciado. Viajó a París para convencer a su padre de que aceptara la relación. Joe Sr. se negó a verla hasta que regresara a casa en Estados Unidos. El 13 de mayo de 1948, Kathleen abordó un pequeño avión privado en París, con destino a Cannes. El avión entró en una tormenta severa. Se estrelló. No hubo sobrevivientes. Kathleen tenía 28 años y moría apenas 4 años después que su hermano mayor. Joe Sr. fue el único miembro de la familia en asistir al funeral de su hija en Inglaterra. El plan había cambiado. Joe Jr. estaba muerto, así que el plan giró hacia Jack. Pero Jack Kennedy tenía sus propios secretos. Desde que era niño, Jack Kennedy
convivía con el dolor. A los 2 años tuvo una escarlatina severa que dejó su sistema inmune permanentemente comprometido. Durante toda la infancia y adolescencia fue hospitalizado varias veces. En 1947, mientras visitaba Inglaterra ya como congresista, Jack colapsó. Un médico lo examinó y lo diagnosticó con una enfermedad de Addison, una insuficiencia de las glándulas que regulan la energía, controlan la presión arterial y ayudan al cuerpo a responder al estrés. El uso crónico de medicamentos para tratar el Addison le provocó osteoporosis en la columna. Para 1954, cuando era senador, su quinta vértebra lumbar había colapsado. Necesitaba muletas para caminar. Tuvo 4 cirugías de espalda a lo largo de su vida. Ninguna lo curó. Como presidente, la lista de medicamentos que tomaba Jack Kennedy era escalofriante. Los historiadores que estudiaron sus registros médicos desclasificados calculan que en algunos periodos estaba tomando más de una docena de sustancias a la vez. En privado, había días que no podía agacharse a abrochar sus propios zapatos. En público, aparecía como el epítome de la juventud y el vigor, el presidente más joven de la historia, bronceado, atlético, sonriente. Joe Kennedy Sr. lo vio todo desde primera fila, cómo su familia llegaba al punto más alto del poder norteamericano. Había construido eso. Había sacrificado de todo por eso. En diciembre de 1961, mientras Jack aún era presidente, Joe Kennedy sufrió un derrame cerebral que lo dejó paralizado del lado derecho, sin capacidad de hablar. Vivió 8 años más, en silencio. Vio todo lo que le pasó a su familia desde una silla de ruedas, sin poder decir una sola palabra. El 22 de noviembre de 1963, Jack visitaba Dallas. Era un viaje político. Texas era un estado crucial para las elecciones de 1964 y las relaciones entre los demócratas tejanos estaban tensas. La comitiva presidencial avanzaba por la calle Elm en el Dealey Plaza. El presidente saludaba a la gente desde el asiento trasero del convertible. A su lado, Jackie Kennedy. Delante, el gobernador de Texas y su esposa. A las 12:30 de la tarde, Lee Harvey Oswald disparó desde el 6º piso del almacén de libros de Texas. 3 disparos. 2 impactaron al presidente. A la 1 de la tarde, Jack fue declarado muerto en el Hospital Parkland Memorial de Dallas. Tenía 46 años. 1036 días en la presidencia. 2 días después, mientras Oswald era trasladado de la cárcel de Dallas a la del condado, fue asesinado. El único hombre acusado del asesinato de Jack murió antes de ser juzgado. Y las preguntas sobre lo que realmente pasó ese día en Dallas todavía no tienen respuesta definitiva. Rosemary, borrado de la narrativa familiar. Joe Jr., muerto en una misión voluntaria. Kathleen, muerta en un avión, habiendo perdido el apoyo familiar. Y luego Jack, asesinado sin posibilidad de conocer el motivo. ¿Son todas coincidencias? ¿O el poder tiene un precio muy alto a pagar por alcanzarlo? Esto fue Detrás de la maldición de los Kennedy, parte 1. ¿Ya conocías todo esto de la familia? ¿Tú qué opinas? ¿Es realmente una maldición o simplemente coincidencias? Créeme que todavía falta mucho por conocer de lo que vino después de Dallas. Robert Kennedy, Ted Kennedy, JFK Jr. Además, este es nuestro primer episodio dividido en 2 partes. ¿Te gusta el formato? ¿Prefieres episodios más largos o más cortos? Déjanos tus comentarios, nos interesa mucho tu opinión y conocer tus teorías. Nos encuentras en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok como @podcast detrás de ti. Y recuerda, siempre mirar detrás de ti.